Buenas noches, profesor. En este caso, pues, vamos a presentarle lo que fue la situación problema de diseño de sistemas de control. Esto ya es el proyecto final. Y no sin antes, pues, a platicar un poquito del contexto que lleva a cabo todo este desarrollo. Al final de cuentas, estamos en un desarrollo virtual donde hubo sus pros y sus contras, que el hecho de que estuviéramos en equipo haciendo prácticas colaborativas presencial, pues al final de cuentas, pues nos disminuyó carga académica, había más apoyo, en presencial más compañerismo, pero al final de cuentas nos ajustamos a los tiempos de los demás. También podría ser que por problemas de otros pues pudiéramos llevar carga extra o que tratando de ayudar, que no está mal, al final de cuentas de eso aprendemos, ¿no? Pero pues al final de cuentas pues todo tiene sus pros y sus contras, como bien decimos, y sí se llevó una metodología. A lo largo de todo este reporte, pues esos son los puntos a seguir, desde un ligerísimo estudio del estado de la arte y la técnica, capacitaciones que al final de cuentas fueron las clases que llevamos con usted, simulaciones, el estar moviéndole al software, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, lo que fue Simulink, lo que fue MATLAB, y toda esta parte previa a entrarle a lo bueno, que era el diseño del motor, pues fueron como las bases, ¿no?, que tuvimos para esto. Y ya después de tener las bases, diseñamos la planta del motor, con ayuda de algunos métodos que tenemos ahí, diseñamos el controlador, y personalmente agrego esta parte del análisis y toma de decisiones para poder plantearnos una idea, un proyecto o para decir cuál es el mejor controlador. Son tres partes en las que se divide el reporte. La primera es la modelación. Aquí a la derecha son gráficos que se pueden ver de este software, que se auxilia de LabVIEW, donde se simula un motor DC. Como pueden ver, pues aquí se suministra un voltaje y aquí hay un cambio en la velocidad, que es en kilos RPM. Este software, lo bondadoso que tiene es que puede sacar los datos Excel y eso nos ayuda muchísimo a poder diferenciar esta gráfica que pensamos que era de primer orden, pues saber que era de segundo orden y saber qué método aplicar. Es muy importante porque muchos de estos datos, por ejemplo, la entrada a rango estable, pues nos ayuda a definir su tiempo de estabilidad para hacer ciertos cálculos. Y este suministro de voltaje, que fueron los cambios con los que definimos el rango de 1 a 4.5 kilo RPM, pues vamos a estar viendo mucho en las estimulaciones de los controladores. Para esto, hay tres alternativas en la modelación que nosotros estamos contemplando: la que está en el espacio de estados, la que está en la función de Laplace y la que está en el espacio discreto con rectenedor Z o H. Aquí en esta simulación se puede ver, se puede medio apreciar cómo es la reacción de estas tres. Sin embargo, ahorita que lleguemos a la parte de las simulaciones con los controladores, es cuando se pone más interesante. Cada una tiene sus bondades, que la discreta se puede llevar a una computadora, a un Arduino, que la parte de la estación de estados pues pueden involucrar muchísimas variables que estén en el proceso, que la parte de la plaza, que al final de cuentas es muy maleable, la podemos utilizar para distintos usos y la podemos pasar de la plaza al tiempo discreto, que de ahí pasar a un espacio de estados. Entonces, pues ya vamos a pasar, pues una vez vista esta parte de la modelación de la planta, y viendo cómo funciona, pues nosotros nos quedamos con la parte de la plaza, para poder resolver esto. Y en mi caso, estuve trabajando con una estructura PID, pero una estructura clásica. Estos son los diagramas de bloques que estuvieron ahí. Estuve trabajando con filtros, por lo mismo de la estructura, filtros en tiempo derivativo. Fue un poco complicado, la verdad, pero pues a final de cuentas puedo salir, especialmente por un método que se recomendó en clase, que nos recomendó. Muchísimas gracias, profesor. Y no solo por darme el método, porque no lo quise seguir al pie de la letra y no en el mal sentido, sino que más bien estuve tratando, entre varios métodos, lo que fue ganancia última, tal vez sí podría dar, tal vez Harvard, pero al final de cuentas, la sencillez de este método que escribe Finn Haugen en un documento, profesor de la Universidad de Sureste de Noruega, pues la verdad es que es muy fácil de sintonizar, es muy fácil de sintonizar, no tiene muchos requerimientos, y al final de cuentas, una vez que llegas a esta parte donde simulas la primera señal con la parte proporcional, el armar el PID es sencillo y además tiene muchísima precisión. Eso es lo que me gusta mucho en este método. Ahora bien, vamos a ver las tres partes. A final de cuentas estuve analizando dos perturbaciones y dos señales suministradas. Las señales suministradas, ahorita las mencionamos, fueron en punto 657 y en punto 710, 715 segundos. ¿Por qué? Porque a esos tiempos fue cuando se suministró un voltaje anteriormente en el motor DC. Esa es la razón por la cual elegimos estos tiempos. La primera es la análoga, es en la parte de la plaza, y aquí donde tenemos la reacción. En esta parte puedo ver el sobreimpulso, que no tiene porque al final de cuentas es una señal subamortiguada. El tiempo pico tampoco tiene, el tiempo estable, y hay también la parte del error en estado transitorio. Ahora bien, en esta parte de acá, ya es cuando empezamos a analizar la parte de las perturbaciones. Aquí, si se fijan, está subrayada esta parte de aquí.
Ahorita voy a ahondar más en este punto, pero pues nada más es el analizar cómo es que funciona esto, ¿no? Podemos ver que hay una buena reacción en la parte del tiempo de estabilidad, en el error absoluto del estado transitorio, y pasamos a las siguientes partes, ¿no? El segundo controlador que se vio es para la parte del control discreto. Se auxilió de MATLAB para poder, pues se auxilió de MATLAB y de diversos métodos, Wolfram también, una página muy buena, para poder hacer nuestra ecuación en el tiempo discreto. Utilizamos el enfoque con atraso para poder pasar de la parte de la plaza a la parte discreta. Y aquí nos tenemos esta estructura, ¿no? Al final de cuentas también se sincronizó con Goodgame y tuvimos una muy buena respuesta. De igual manera podemos ver que tenemos subrayada esta parte acá, ahorita lo mencionaremos. Y este es el comportamiento que tiene cuando se le mete una perturbación. Por último, está la parte del espacio de estados. El espacio de estados es un poco más abstracto, sí, un poco más complejo, pero pues también con la ayuda de una función de MATLAB podemos corroborar los procedimientos que estamos haciendo y obtener de una manera más sencilla las matrices A, B, C y D para poder meterlo en el espacio de estados, en Simulink, y poder hacer la simulación. Entonces, en este caso, si se fijan, es el mismo controlador que utilizamos para la parte de Laplace, que fue en el primer PID, y es porque la verdad es que o sea, al final de cuentas sintoniza muy bien, da muy buena respuesta ante la señal. Este de aquí, pues bueno, nada más antes de pasar a la siguiente parte, porque ya después de aquí pasamos a la posición, pues nada más mencionar, estas partes que están subrayadas es porque considero que aquí es donde se pueden llegar a ciertas conclusiones generalizadas. Por ejemplo, en la parte del control analógico para las perturbaciones fue el que dio una mejor respuesta, tomando como criterio el error absoluto en el estado transitorio. Este tiene un menor valor en el error absoluto del estado transitorio. Sin embargo, por la parte del controlador discreto, tiene un mucho menor error en el estado transitorio, creo que es de 3.5, la diferencia más o menos 3 puntos entre los otros controladores cuando se suministra la señal. Entonces, estos son detalles con los cuales podemos llegar a estas conclusiones para cada uno de estos. Ahora bien, antes de pasar a la posición, nada más quería pasar por esta tabla. Esta es la gráfica de la parte del espacio de estados. Y ahora sí, volviendo a la presentación, pues ya empezamos con la parte de la posición que agregando este integrador. Bien decíamos, en este ya no utilizamos el criterio de Goodgain, utilizamos el de ganancia última, y esos son los valores que nos arrojan. Intentamos hacer dos partes. La primera era hacer una retroalimentación después del integrador, y en base a eso, pues tratar de diseñar un controlador. Y diseñando ese controlador nos damos una señal que se estabiliza aproximadamente hasta los 50 segundos. Entonces no consideramos, bueno, yo no consideré que fuera lo más pertinente. Sin embargo, aquí hicimos unas pruebas en el documento y nos dio esta gráfica de acá, en la cual probamos metiéndole una retroalimentación de la velocidad y además otra retroalimentación de la posición. Esta, con una simple ganancia 50, con solamente la parte T, nos da una respuesta que la verdad siento que es muy buena, es muy rápida. Y con esta ganancia es que tuvimos estos valores de acá. Entonces, tiene un error en el estado transitorio de las perturbaciones mucho más bajo, tienes de contraposición, pero pues es muy bueno. Y por último, seguimos con el reporte. Tenemos esta parte de acá, que es donde ya se nos pide que esta misma dinámica se haga con la ecuación de Laplace del punto 9. La verdad, por cuestiones de tiempo no alcancé a hacerla. Sé que oscila de la misma manera que lo hizo la de estado, bueno, el espacio de estados. Pues, sin embargo, no pudimos sintonizarla o estabilizarla con el mismo controlador como lo había hecho en otro diagrama de bloques. Y pues a final de cuentas, pues refería la misma dinámica. Y para no tardar más en esto ni andar en esto, en el 15 se nos pone un ejercicio muy peculiar, que es cómo nosotros podemos, a través de Simulink y ya pues de manera un poco más explicada, hacer que un sensor nos detecte la desviación con respecto a una trayectoria deseada. Y para esto me gusta mencionar esta parte muy peculiar, porque nosotros estuvimos a lo largo de todo esto, si se fijan en este bloquecito de acá, pues estuvimos sacando el error en estado transitorio, el error absoluto. Y al final de cuentas, este error absoluto viene siendo una diferencia entre lo que es lo deseado y lo que es la parte real, ¿no? Entonces, esta misma dinámica, esta misma lógica, la podemos aplicar en la posición y nos va a ayudar a poder obtener esta parte de acá, cuál es la desviación. Ahora bien,
Como última parte, pues la parte de la literatura y que se podría mejorar, pues queda aquí. Y no voy a ser muy largo, espero no ser muy largo. Profe, muchísimas gracias. Es una clase muy densa, muy interesante, muy difícil, pero son muy buenas herramientas. Como le digo, si se pudiera hacer una enciclopedia y además todo un formulario de todo lo que vimos aquí, encantado, porque la verdad a mí me fascina mucho esta clase. Siento que hubo falta, no fue falta de tiempo, más bien se estimaron los trabajos y eran dos materias pesadas. La verdad de las cosas eran dos materias pesadas, o al menos así lo sentí yo y sé que varios lo saben también. Este, pero bueno, al final de cuentas es parte de, ¿no? Y eso pudo, pues, eso afectó directamente en el rendimiento que tuvimos para estas últimas 2 semanas, semana y media. Sí hay áreas de oportunidad y hay mucho más trabajo que hacer. Los jobs to be done para esto, que podemos desarrollar, podemos tener más controladores en la parte de posición o darles un mayor desarrollo. Comparar con diferentes métodos estos controladores, implementarlos en un control en físico y hacer modificaciones en un ejemplo real. Ojo, aquí estamos hablando de que ya tenemos un objetivo definido, que tal vez nosotros podemos utilizar un sobreimpulso un poco mayor para poder ahorrarnos tiempos de estabilidad, o que tal vez ese sobreimpulso sea lo que haga que nuestro proceso fracase, se detenga todo y que mejor sea tomar la decisión de esperarnos unos segundos más para evitar ese sobreimpulso. Depende mucho, yo ya de mis opiniones de cuáles podrían ser los mejores controladores generales. Y sin más que decir, muchísimas gracias por todo, profesor. Esas son las referencias que utilizamos en el trabajo y algunas referencias personales. Y pues con esto se explicaría, bueno, con esto terminaré de explicar lo que fue la situación problema del motor DC. Muchísimas gracias.